¿Y si la frontera entre la vida y la muerte no fuera tan clara como siempre hemos creído? ¿Y si, más allá de nuestra existencia terrenal, existiera un reino donde ocurren encuentros extraordinarios, encuentros tan profundos que tienen el poder de transformar vidas para siempre? Imagínese a un niño pequeño, que apenas se aferra a la vida después de una larga estadía en el hospital, afirmando que viajó al mismísimo cielo. Lo que compartió sobre su experiencia fue mucho más allá del reino de la imaginación, desafiando todo lo que su familia creía saber sobre el mundo y lo que hay más allá. En la primavera de 2003, Colton Burpo, un niño de 4 años de un tranquilo pueblo de Nebraska, sorprendió a todos cuando comenzó a describir su visita a lo divino con vívidos detalles. Su historia de encuentro con Jesús, recepción de mensajes sagrados y presencia de maravillas celestiales no se parecía a nada que alguien pudiera descartar como fantasía. Era una historia tan poderosa que cambió la vida de todos los que la escucharon. Pero ¿cómo podía un niño tan pequeño saber cosas que nadie le había dicho nunca? ¿Cómo podía hablar con tanta certeza de lugares, personas y verdades más allá de este mundo? Este misterioso viaje planteó preguntas profundas sobre la naturaleza del cielo, la profundidad de la fe y el poder del amor divino. ¿Qué fue lo que experimentó Colton durante su tiempo cercano a la muerte que dejó atónitos y asombrados incluso a los creyentes más escépticos? Al explorar esta extraordinaria historia, se nos invita a considerar las preguntas más profundas de la existencia, el amor y el más allá, todo a través de los ojos de un niño cuya experiencia desafía toda explicación. Su historia habla al corazón mismo del corazón humano y desafía todas las nociones preconcebidas sobre la vida después de la muerte. En enero de ese año, Colton enfermó de lo que parecía ser un virus estomacal común. Sus primeros síntomas, fiebre y dolor de estómago, no parecían nada fuera de lo normal, el tipo de gripe que los padres suelen esperar que pase rápidamente. Todd y Sonia, los padres de Colton, al principio no estaban demasiado preocupados, asumiendo que la enfermedad sería breve. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la condición de Colton solo empeoró. El dolor se volvió insoportable y comenzó a gritar, agarrándose el estómago en agonía. Sonia, su madre, sintió inmediatamente que algo iba terriblemente mal. Esos gritos no se parecían a nada que hubiera oído jamás de su valiente hijito. Estaban llenos de una desesperación que no podía ignorar. Preocupados, Todd y Sonia llevaron a Colton a toda prisa al médico de familia, con la esperanza de que los tranquilizara. Tras un examen minucioso, el médico no encontró ningún motivo inmediato de alarma. Sugirió que se trataba simplemente de una cepa particularmente grave de gripe y recomendó que mantuvieran a Colton hidratado y esperaran a que pasaran los síntomas. Pero el estado de Colton siguió empeorando rápidamente. El dolor se volvió insoportable y pronto ya no podía permanecer de pie sin gritar de angustia. Era como si su cuerpo estuviera siendo atacado desde dentro. La preocupación de Todd y Sonia se convirtió en miedo y tras más pruebas, los médicos dieron un mensaje escalofriante: el estado de Colton ahora era crítico. Era necesaria una cirugía de emergencia inmediata si tenía alguna posibilidad de sobrevivir. Lo que había comenzado como una enfermedad rutinaria ahora era una lucha por la vida de su hijo. Todd se sintió abrumado por una sensación de impotencia y luchó por mantenerse fuerte para su familia. Mientras el equipo médico preparaba a Colton para la cirugía, a Todd le dolía el corazón. Besó la frente de su hijo, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con abrumarlo. «Te amo, amigo», susurró Todd, con la voz quebrada. Apenas consciente, Colton le dio a su padre una débil sonrisa tranquilizadora y le susurró a cambio: «Yo también te amo, papi». Por algún milagro, Colton sobrevivió a la cirugía. Poco a poco se recuperó del borde de la muerte, y tras un largo periodo de recuperación, por fin se reunió con su familia. No fue hasta meses después, cuando Colton volvió a ser el mismo de siempre, que empezó a compartir los extraordinarios detalles de su experiencia. Lo que comenzó como una terrible crisis médica pronto se convertiría en una historia que alteraría para siempre la vida de quienes la escucharan. Las revelaciones de Colton fueron nada menos que asombrosas.
compartió que mientras se sometía a una cirugía, de alguna manera había viajado al cielo, donde conoció a Jesús, quien le confió una misión especial. En ese reino celestial, Coulter se encontró con una multitud de figuras, tanto divinas como personales. Entre ellas se encontraban ángeles, un magnífico caballo de color arcoíris, Juan el Bautista, Dios Padre, el Espíritu Santo, una hermana que su madre había abortado antes de que él naciera y su bisabuelo, Pop, cuando era joven. En el cielo, todos tenían alas, aunque las de Coulter eran notablemente más pequeñas que las de la mayoría. Español se enteró de que aquellos que son justos, incluido su propio padre, desempeñarían un papel fundamental en una batalla futura y decisiva, un evento que daría forma para siempre al destino del mundo. Lo que hizo que la experiencia de Coulter fuera aún más notable fueron los detalles que solo alguien con conocimiento directo podría haber sabido. Por ejemplo, como podría haber sabido la apariencia exacta de su bisabuelo Pop, especialmente a la edad de 29 años, cuando Coulter nunca había visto una foto de él a esa edad. Como sabía que los ángeles usaban halos o que Jesús estaba vestido de púrpura y tenía marcas visibles en sus manos y pies, marcas que resultaron ser las heridas de su crucifixión. ¿Por qué Coulter se echó a llorar al describir a una hermana que nunca había conocido, si no era porque tenía una conexión íntima con ella en ese reino de otro mundo? Estas ideas extraordinarias no fueron solo producto de la imaginación. La historia de Coulter estaba llena de detalles que planteaban preguntas profundas sobre la naturaleza de la realidad, el cielo y el más allá. Su experiencia parecía confirmar algo mucho más profundo que la simple fantasía o la imaginación infantil. Las experiencias cercanas a la muerte, especialmente las de los niños, suelen compartir temas comunes, luces brillantes, seres celestiales y la sensación de flotar sobre el propio cuerpo. A veces, los tres elementos se entrelazan. Estos motivos compartidos están determinados por las creencias y los conocimientos a los que han estado expuestos los niños, pero la historia de Coulter fue más allá de estos temas familiares y ofreció un relato profundamente personal y rico sobre la vida después de la muerte, que tuvo el poder de reformular los cimientos mismos de lo que su familia, y muchas otras personas, creían sobre la vida después de la muerte. Kevin Nelson, un reconocido neurocientífico y autor de The Spiritual Doorway in the Brain, ofrece perspectivas intrigantes sobre la naturaleza de las experiencias cercanas a la muerte. Observa que los adultos que experimentan tales fenómenos a menudo informan de una revisión de sus vidas, reflexionando sobre sus acciones y relaciones pasadas. Sin embargo, los niños, que carecen de la perspectiva vital de los adultos, tienden a describir visiones más extravagantes y vívidas, lugares llenos de castillos, arcoíris y criaturas como mascotas, magos, ángeles guardianes y figuras religiosas. Estas representaciones suelen estar influidas por las limitadas experiencias del niño y las creencias culturales o religiosas a las que ha estado expuesto. No se puede subestimar la profunda influencia que los textos religiosos, como la Biblia, tienen en las mentes de los niños pequeños. Incluso los niños pequeños, con su limitada comprensión, suelen absorber estas historias, imágenes y lógica, que a su vez moldean sus percepciones del mundo y del más allá. Este fenómeno plantea importantes preguntas sobre la relación entre el cerebro y el mundo espiritual, preguntas que han persistido durante milenios, probablemente desde los albores de la conciencia humana. Las civilizaciones antiguas, posiblemente incluso en tiempos prehistóricos, utilizaban formas rudimentarias de cirugía, como la trepanación, en la que abrían el cráneo con el fin de liberar energías espirituales o curativas. Con el tiempo, los neurólogos modernos han ofrecido explicaciones más sofisticadas para este tipo de experiencias, explorando las formas en que el cerebro podría interactuar con experiencias profundas del espíritu. Nelson, que es más abierto a las interpretaciones religiosas que muchos de sus colegas, sugiere que la luz brillante que se suele reportar en situaciones cercanas a la muerte podría ser el resultado de un mal funcionamiento en la regulación de la conciencia por parte del cerebro. Este mal funcionamiento ocurre típicamente durante las transiciones entre el sueño REM y la vigilia, donde el cerebro puede crear visiones vívidas como una forma de sueño despierto o alucinación. En el caso de Coulter, su encuentro con Dios fue nada menos que extraordinario. Describió una sensación de ser levantado de su habitación de hospital,
como si una fuerza invisible lo llevara a un reino de luz radiante. La experiencia fue de una calidez abrumadora, paz y seguridad, emociones que contrastaban profundamente con el miedo y la incertidumbre de su condición física. Fue en ese lugar de luz divina donde Coulter sintió una profunda sensación de calma y seguridad, diferente a todo lo que había sentido antes. En los días siguientes, los recuerdos de Coulter de su tiempo en el cielo comenzaron a surgir en pequeños fragmentos aparentemente casuales. Mientras los compartía durante conversaciones comunes, Todd y Sonia, todavía conmocionados por la terrible experiencia de casi perder a su hijo, encontraron difícil procesar los detalles de su extraordinaria experiencia. Habían orado desesperadamente por Coulter durante su crisis médica, pero ahora, oírlo hablar de su encuentro con el cielo era a la vez asombroso y surrealista. Una tarde, mientras Coulter descansaba en casa, mencionó casualmente algo que hizo que Sonia se detuviera en seco. «Vi a papá», dijo Coulter, como si fuera la cosa más natural del mundo. Sonia se quedó paralizada, su corazón dio un vuelco. «¿Papá? ¿Estás hablando de mi papá?» Coulter asintió, una sonrisa se extendió por su rostro. «Estaba tan feliz de verme», dijo, describiendo al hombre que había conocido. Habló del rostro de Pop, de su sonrisa y de la bondad en sus ojos, pintando un retrato de alguien que estaba muy feliz de verlo. Lo que dejó a Sonia con incredulidad fue que la descripción de Coulter no coincidía con ninguna imagen de su padre que él hubiera visto jamás. Describió a un hombre más joven y saludable, de cabello oscuro, alguien completamente diferente de la figura anciana que ella conocía, cuyo cabello se había vuelto gris hacía mucho tiempo. Intrigado, Todd sacó un viejo álbum de fotos familiar y comenzó a pasar las páginas. Mostró a Coulter fotos de varios miembros de la familia, preguntándose si alguna podría despertar un recuerdo o un reconocimiento. Cuando Todd miró una foto en blanco y negro del padre de Sonia cuando era joven, el rostro de Coulter se iluminó de inmediato. «¿Es él?» «Es Pop», exclamó con entusiasmo. Todd y Sonia intercambiaron miradas atónitas, sus mentes aceleradas. Coulter nunca había visto esa foto antes, pero había identificado correctamente al padre de Sonia como un hombre joven, algo que parecía imposible. Las únicas imágenes de Pop que le habían mostrado a Coulter eran las de un hombre mayor con el pelo gris, así que ¿cómo pudo haber reconocido esa imagen con tanta claridad? El hecho de que Coulter hubiera visto a su padre como lo había sido en el pasado, un hombre joven y vibrante, despertó un torbellino de emociones en Sonia. Sintió un profundo dolor por el padre que había perdido, pero también una abrumadora sensación de asombro por la experiencia de Coulter. Al mismo tiempo, sintió un inexplicable consuelo, como si la conexión entre su familia y el mundo del más allá se hubiera hecho visible de una manera que nunca hubiera imaginado. Coulter continuó compartiendo sus vívidos recuerdos de su encuentro con Jesús, describiendo cómo Jesús y algunos ángeles lo llevaron suavemente al cielo. «Jesús y algunos ángeles vinieron y me llevaron volando al cielo», explicó, con la misma voz llena de asombro que había sentido durante la experiencia. Todd, ansioso por entender más, preguntó, ¿cómo era Jesús? Coulter, con la seguridad de un niño que relata algo inolvidable, respondió, sabía que la primera persona que vi fue Jesús. Vestía túnicas blancas con una faja morada y descendió con suavidad, con gracia. Luego, Coulter mencionó algo que confundió a Todd al principio, Jesús tenía marcas. Sin entender del todo, Todd lo presionó aún más, ¿qué quieres decir con marcas? Coulter señaló sus palmas y pies, sus pequeños dedos trazando el aire como para mostrar las marcas que recordaba. Ahí estaban las marcas de Jesús, papá. Yo estaba en la sala del trono de Dios, explicó, como si fuera lo más natural que podía decir. Todd se quedó en silencio, atónito, mientras su mente se apresuraba a comprender lo que Coulter estaba describiendo. Su hijo pequeño estaba hablando de un momento tan sagrado, tan detallado, que parecía casi imposible de procesar. Coulter continuó, al principio, estaba molesto porque no entendía lo que estaba sucediendo, pero Dios usó cosas que me gustan para calmarme. A partir de entonces, me sentí mejor.
Fue una declaración llena de la profundidad de la comprensión de un niño, un reflejo de cómo los encuentros divinos a menudo ofrecen paz, incluso cuando la experiencia en sí es abrumadora. Para Todd, que había pasado años como pastor compartiendo mensajes de fe, esta experiencia fue un desafío nuevo y difícil. Siempre había creído firmemente en el poder del testimonio personal, confiando en que el viaje espiritual de cada individuo era único y profundamente personal. Pero ahora, mientras personas fuera de su círculo cuestionaban la extraordinaria experiencia de su hijo, Todd se encontró atrapado en la lucha de defender algo tan intangible, tan más allá de lo que otros podían comprender. El escepticismo de los desconocidos lo desconcertó, y por primera vez, se preguntó cómo podía mantener su propia creencia y al mismo tiempo defender a Colton con firmeza. A Sonia, más reservada y reservada por naturaleza, le resultó aún más difícil soportar la creciente atención y el escrutinio. Siempre había sido una persona tranquila, que prefería reflexionar profundamente en lugar de expresar sus pensamientos en voz alta. Pero en la privacidad de su hogar, durante los momentos de reflexión silenciosa, compartía sus preocupaciones con Todd. ¿Y si la gente piensa que lo estamos inventando?, preguntó una noche, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Y si suponen que lo estamos haciendo solo para llamar la atención? Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas del peso de la incertidumbre y la vulnerabilidad. Por mucho que ambos supieran que lo que Colton había experimentado era real, la presión de la opinión pública y el escepticismo de quienes no habían presenciado lo que ellos habían presenciado los dejaron lidiando con sentimientos de duda y miedo. El dolor de tener que defender algo tan profundamente personal, tan profundo, era un desafío que ninguno de los dos había esperado enfrentar. Todd hizo todo lo posible por tranquilizar a Sonia, aunque compartía su inquietud. Nunca habían buscado ser el centro de atención ni pretendían que su experiencia profundamente personal se convirtiera en un espectáculo público. Su único objetivo era compartir el mensaje que creían importante, un mensaje de esperanza, amor y la innegable realidad del cielo. Sin embargo, incluso en espacios públicos, no todas las reacciones fueron positivas. Si bien muchas personas se acercaron a ellos con gratitud, expresando cómo la historia de Colton había tocado sus corazones y cambiado su perspectiva, otros se mantuvieron escépticos y algunos incluso se volvieron confrontativos. Durante una firma de libros, por ejemplo, un asistente le preguntó directamente a Todd, ¿no es posible que su hijo simplemente haya soñado todo esto, o que simplemente le esté diciendo lo que cree que usted quiere escuchar? Todd hizo una pausa, respiró profundamente para calmarse. A pesar del dolor de la pregunta, respondió con tranquila convicción. Conozco a mi hijo. La forma en que habla sobre lo que vio, la luz en sus ojos, no es algo que le enseñamos. Es algo que experimentó. Su respuesta fue sincera y genuina, pero a pesar de su respuesta serena, las críticas y las dudas persistieron. A medida que su libro se convirtió en un éxito de ventas, la reacción se intensificó. Algunas personas acusaron a la familia de tener motivaciones financieras detrás de compartir la historia de Colton. Aunque el éxito del libro les permitió pagar las crecientes facturas médicas y hacer reparaciones muy necesarias en su casa, Todd no pudo evitar sentirse profundamente herido por las acusaciones. Llevar una vida de honestidad, integridad y humildad siempre había sido el principio rector de Todd, y la sugerencia de que estaban sacando provecho de la experiencia de su hijo le parecía una traición a todo lo que él defendía. El peso de estas acusaciones le pesaba mucho y tenía que lidiar con el costo emocional de ser cuestionado y puesto en duda en un momento en el que él y su familia simplemente estaban tratando de compartir algo sagrado, algo que había tocado sus corazones de maneras que las palabras apenas podían describir. Mientras tanto, Colton permaneció felizmente inconsciente de las controversias en torno a su experiencia. Para él, la vida se trataba simplemente de jugar con amigos, explorar su mundo y disfrutar de la inocencia de la infancia. Su sentido natural de asombro y sencillez se convirtió en una silenciosa fuente de fortaleza para Todd y Sonia. En muchos sentidos, la perspectiva intachable de Colton les recordó por qué habían elegido compartir su historia en primer lugar.
Su inquebrantable certeza sobre lo que había visto era un poderoso testimonio de la autenticidad de su experiencia, y les ayudó a navegar las difíciles aguas del escrutinio público. Mientras Coulter seguía hablando de su viaje al cielo, lo hacía con una tranquila certeza, sin que lo afectaran las dudas de los demás. Para él, no había debate, había encontrado algo profundo, y eso era simplemente la verdad. Compartió sus experiencias no como una historia para cuestionar, sino como una realidad que lo había moldeado profundamente. Esta claridad en sus palabras contrastaba marcadamente con el escepticismo y la incredulidad de quienes lo rodeaban. A través del relato de Coulter, vemos que para muchos, la fe puede ser frágil, fácilmente sacudida por la duda, incluso ante el testimonio detallado de un niño. Es un recordatorio de que incluso cuando se nos presenta algo extraordinario, como la experiencia profunda de un niño pequeño, puede ser difícil para algunos aceptarlo. El Señor nos dijo una vez, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Estas palabras resuenan en la historia de Coulter, destacando cómo la fe a menudo requiere más que solo evidencia, requiere confianza y fe. La presencia de Dios es constante, siempre provee para nuestras necesidades diarias, pero a menudo no la reconocemos en los momentos de dificultad, cuando nuestras cargas parecen demasiado pesadas para soportar. Tendemos a olvidar su presencia incesante hasta que nos enfrentamos a necesidades urgentes, momento en el que lo invitamos a tomar nuestras cargas. Pero lo que no nos damos cuenta en esos momentos es que Él nunca nos ha abandonado. Ha estado allí todo el tiempo, incluso en los momentos tranquilos e invisibles de nuestras vidas. Esta comprensión se alinea con el mensaje de 2 Corintios 5, 7, que dice, porque andamos por fe, no por vista. Es un recordatorio de que los cristianos están llamados a vivir por fe, confiando en las promesas de Dios en lugar de depender de su propio entendimiento o experiencias sensoriales. La fe exige creer en lo invisible y confiar en la guía y la sabiduría que solo provienen de Dios. Este sentimiento se ve reforzado por las palabras de Jesús, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es un llamado a abrazar la fe incluso cuando no podemos ver, oír ni tocar lo divino de manera tangible. Para Coulter, su testimonio fue una encarnación de este tipo de fe, una que tenía sus raíces en un encuentro profundo e invisible con lo divino, compartido de manera sencilla y sincera, sin necesidad de la validación del mundo que lo rodeaba. Hay varias razones cruciales por las que es importante que los cristianos vivamos por fe, no por vista. En primer lugar, nuestros sentidos a menudo pueden engañarnos. Percibimos cosas que no existen realmente, y lo que vemos o oímos no siempre es la verdad completa. Nuestros ojos, oídos y emociones a veces pueden llevarnos a conclusiones que están lejos de la realidad, y si nos basamos solo en ellos, podemos encontrarnos perdidos en la confusión. En segundo lugar, nuestras experiencias pasadas pueden nublar nuestro juicio, llevándonos a cuestionar la bondad de Dios o su poder. Si hemos enfrentado dolor, desilusión o dificultades, es fácil permitir que esas experiencias moldeen nuestra comprensión de quién es Dios. La duda puede infiltrarse, haciéndonos olvidar los momentos en que la mano de Dios fue evidente en nuestras vidas. Sin embargo, la naturaleza de Dios es inmutable y su bondad permanece constante, incluso cuando no podemos comprender plenamente lo que está sucediendo en nuestras vidas. Por último, el mundo que nos rodea está lleno de distracciones y tentaciones, todas diseñadas para alejarnos de la verdad. Si nos dejamos confiar únicamente en nuestro propio entendimiento o en las opiniones pasajeras de los demás, podemos ser fácilmente engañados. Las presiones de la sociedad, la búsqueda del éxito mundano y el ruido de la vida cotidiana pueden ahogar la voz de Dios. Sin fe, corremos el riesgo de perdernos en este caos y olvidar que la verdad se encuentra solo en Él. Tal vez hoy, tómate un momento para hacer una pausa, respirar y mirar a tu alrededor. Intenta ver a Dios en medio de tu entorno. Si te resulta difícil percibir su presencia, no te desanimes. Búscalo. Te aseguro que Él está allí. Está contigo, proveyendo para ti de maneras que quizás ni siquiera te des cuenta. Está allí en los momentos en que te sientes más solo, vistiéndote de gracia y ofreciéndote consuelo cuando tu corazón duele. Siente su presencia.
A menudo es en los momentos tranquilos y sutiles donde el amor de Dios se hace más evidente. Cuando te tomas el tiempo de reconocerlo, comenzarás a ver su obra en todas partes. Tal vez Él fue el amigo que te tendió la mano cuando necesitabas a alguien con quien hablar. Quizás Él fue el extraño que te sonrió en un momento difícil, ofreciéndote calor y amabilidad cuando más lo necesitabas. Quizás Dios guió al médico que te dio un mejor pronóstico del que esperabas, o al vecino que te ofreció consuelo después de escuchar noticias devastadoras. Quizás Él estuvo presente en la pequeña flor que de alguna manera creció a través de una grieta en la acera, un símbolo de resiliencia y belleza en un lugar inesperado. O quizás fue el arco iris que apareció después de una tormenta, un recordatorio de que después de cada prueba, hay esperanza. En Isaías 41:10, Dios nos asegura: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Te esfuerzo, te ayudo, te sostengo con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un recordatorio de que nunca estamos solos, sin importar cuán abrumadoras puedan parecer nuestras circunstancias. Él está con nosotros, siempre. ¿Entiendes cuánto te ama Él? Él te conoce por tu nombre y está constantemente presente en tu vida. No hay nada que puedas hacer para que Él te ame más, ni nada que puedas hacer para que Él te ame menos. Piensa en lo peor que hayas hecho en tu vida. A pesar de todo, Él todavía te ama. Su amor es incondicional, nunca vacila, siempre dispuesto a abrazarte. Él simplemente está esperando que lo reconozcas, que lo invites a tu corazón y que dejes que su presencia llene tu vida. Las dificultades que estás enfrentando no son el castigo de Dios para ti. Él no las causó. En cambio, estos desafíos provienen del maligno, que busca destruir tu paz y tu fe. Pero en medio de esas pruebas, el Señor está esperando que caigas en sus brazos de amor y aceptación. Sus brazos siempre están abiertos, listos para sostenerte en cada tormenta. Nada en este mundo puede separarte de su amor. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos 8:38-39, porque estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Estas palabras sirven como un poderoso recordatorio de que, sin importar lo que enfrentes, el amor de Dios nunca te fallará ni te abandonará. Ahora, veamos los ejemplos de fe que se encuentran en la Biblia y esforcémonos por emularlos. La Biblia está llena de historias de personas que eligieron confiar en Dios incluso cuando el camino que tenían por delante no estaba claro o era abrumador. Abraham, por ejemplo, estuvo dispuesto a dejar todo lo que conocía para ir a una tierra que Dios le había prometido, aunque no tenía idea de dónde estaba ni qué le esperaba. Su fe no se tambaleó ante la incertidumbre porque confiaba en el plan de Dios. Moisés demostró una fe inquebrantable al sacar a los israelitas de la esclavitud en Egipto, a pesar de enfrentar innumerables obstáculos, incluida la oposición del faraón y el temor de liderar a un grupo tan grande y escéptico. Sin embargo, confió en que Dios proveería y los guiaría a la libertad. David, un joven pastor, derrotó al gigante Goliat, no con fuerza ni habilidad militar, sino con fe en el poder de Dios. A pesar de ser superado en todos los aspectos, David sabía que Dios estaba con él y lo libraría de la batalla. Para nosotros, podemos comenzar a vivir según la frase andemos por fe, no por vista en nuestra vida diaria. El primer paso es sumergirnos en la palabra de Dios. Haga que la lectura de la Biblia sea una parte regular de su rutina. La Biblia es la revelación de Dios para nosotros. La oración es la fuente más importante de conocimiento sobre su carácter, sus promesas y su voluntad. A través de las Escrituras, aprendemos cómo Dios ha sido fiel a su pueblo a lo largo de la historia y cómo sigue siendo fiel hoy. A continuación, haga de la oración una prioridad en su vida. La oración no es solo una manera de pedir ayuda, sino también un medio para profundizar su relación con Dios. Es nuestra manera de comunicarnos con Él, de buscar su guía y de compartir nuestras cargas. Cuando oramos, recordamos que Dios siempre está ahí para escuchar, consolar y brindar la sabiduría que necesitamos.
Por último, confíe en las promesas de Dios. Él ha prometido estar con nosotros, guiarnos y proveer para nosotros, incluso cuando no podemos ver el camino a seguir. Cuando la vida es incierta o desafiante, podemos descansar en la seguridad de que Dios es fiel. Confiar en sus promesas significa elegir creer que sus planes para nosotros son buenos, incluso cuando las circunstancias parecen decir lo contrario. En momentos de duda, podemos mirar los ejemplos de fe en la Biblia y las promesas de Dios para animarnos. Al caminar por fe, no por vista, creceremos en nuestra confianza en Él y experimentaremos su presencia y provisión de maneras más profundas. Y nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, por el Señor, que es el Espíritu. Estas palabras de 2 Corintios 3 y 18 nos recuerdan la increíble transformación que ocurre en la vida de los creyentes. A medida que contemplamos la gloria de Dios, somos gradualmente moldeados a su semejanza, y cada paso nos acerca más a su imagen. Si bien actualmente solo vemos un reflejo tenue, caminar por fe nos asegura que un día estaremos delante de Cristo, cara a cara, y experimentaremos su gloria en su plenitud. Por ahora, tenemos al Espíritu Santo, que reside dentro de nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos de maneras que no siempre son visibles. La presencia del Espíritu en nuestras vidas es una realidad profunda, aunque no se puede tocar ni ver físicamente. Sin embargo, para cada creyente fiel, el Espíritu es innegablemente real. Así como podemos confiar en el carácter de una persona basándonos en sus acciones o confiar en los acontecimientos históricos basándonos en el testimonio de testigos y evidencias, vivimos por fe en la presencia invisible del Espíritu Santo, cuya obra en nosotros transforma nuestros corazones y mentes. Nuestro conocimiento de Dios funciona de manera similar. Creemos en su confiabilidad basándonos en la evidencia de sus acciones a lo largo de la historia y en nuestras propias vidas. Así como estamos preparados para defender nuestra creencia en verdades históricas, debemos estar listos para defender nuestra esperanza en Cristo, basada en la confiabilidad de las promesas de Dios. Como creyentes, estamos llamados a caminar por fe, no por vista. Ponemos nuestra confianza no en lo que podemos ver o entender de inmediato, sino en el Dios que ha demostrado ser fiel una y otra vez. Todos vivimos por fe en algo, pero no todas las creencias conducen al mismo destino. Como cristianos, estamos llamados a vivir por fe en Dios y sus promesas. Esta fe no está impulsada por las cosas transitorias que podemos ver o oír en el presente, sino por una confianza profunda en la verdad eterna de Dios. Nuestra fe no es solo una cuestión de creer, es un compromiso diario de vivir de acuerdo con su voluntad, sin importar los desafíos que puedan surgir. Debemos permanecer firmes en nuestra fe, permitiendo que la fuerza interior del razonamiento de Dios nos guíe, manteniéndonos firmes con confianza frente a los desafíos externos de este mundo. Sin un apóstol o un guía físico que nos tome de la mano, nuestro caminar como cristianos aún debería distinguirse claramente de aquellos que no creen. Este caminar no solo se trata de la fe personal, sino también de la forma en que vivimos esa fe en el mundo que nos rodea. Implica acciones prácticas, como mostrar amor por los demás, vivir con integridad y nutrir nuestra relación con Cristo. Dios desea no solo seguidores devotos, sino también compañeros de camino. Cuando caminamos con Él, llegamos a comprender que la adoración no se trata solo de acciones o rituales, se trata de cultivar una relación constante e íntima con Él. Jesús nos llama sus amigos, y en esa relación, encontramos confianza y reverencia. Él desea que caminemos cerca de Él, sabiendo que nadie puede tomar su lugar en nuestras vidas. Los pastores, mentores y otros creyentes pueden ayudarnos a guiarnos y fomentar nuestro crecimiento espiritual, pero no son la vid. Solo Jesús es la vid, y es a través de nuestra relación con Él que encontramos vida, fuerza y propósito. Caminar por fe significa permanecer conectado a la vid, permitiendo que su vida fluya a través de nosotros y dando fruto para su reino. Esta historia de Tomás, a menudo llamado Tomás el Incrédulo, sirve como un poderoso recordatorio de la lucha humana con la fe. Tomás había caminado con Jesús, había presenciado milagros y lo había escuchado hablar de su resurrección. Sin embargo,
Cuando se enfrentó a lo aparentemente imposible, la resurrección de Jesús exigió evidencia física para creer. Su duda resalta la tensión que muchos de nosotros enfrentamos en momentos de incertidumbre y dificultad. La respuesta de Jesús a Tomás es compasiva e instructiva. Invitó a Tomás a tocar sus heridas, proporcionándole la prueba que buscaba, pero también declaró una bendición para aquellos que creerían sin ver. Esto habla del corazón de la fe, no se basa en lo que podemos ver o tocar, sino en la confianza en las promesas de Dios, incluso cuando la evidencia no es visible de inmediato. La lección para nosotros es clara, estamos llamados a creer, no porque tengamos una prueba tangible, sino porque confiamos en Dios y en su palabra. La fe es el acto de caminar hacia adelante, incluso cuando no podemos ver todo el camino que tenemos por delante. Es la convicción de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando las circunstancias puedan sugerir lo contrario. Al igual que los israelitas en Éxodo, que viajaron por el desierto sin saber exactamente hacia dónde iban, también nosotros podemos encontrarnos en situaciones en las que el camino a seguir no está claro. Pero así como Dios estaba con los israelitas en la columna de nube y fuego, Él está con nosotros, guiándonos en cada paso, incluso cuando no podemos ver el destino. Hay momentos en la vida en los que podemos sentir que Dios no responde a nuestras oraciones o no interviene de la manera que esperamos. El apóstol Pablo escribe sobre el misterio de los caminos de Dios y cómo su comprensión y sus planes van más allá de los nuestros. El hecho de que no recibamos la respuesta o el alivio que queremos de inmediato no significa que Dios no esté trabajando. A veces, Él nos está preparando de maneras que aún no entendemos, enseñándonos lecciones que formarán nuestro carácter, profundizarán nuestra fe y, en última instancia, glorificarán su nombre. Incluso en los momentos más difíciles, podemos elegir caminar por fe, confiando en que Dios está obrando en nuestras vidas. Al hacerlo, comenzamos a comprender que el proceso de crecimiento y transformación a menudo es tan importante como el resultado. Dios está sanando nuestros corazones, desarrollando nuestro carácter y preparándonos para el futuro que Él tiene planeado para nosotros. Caminar por fe, no por vista, significa elegir creer, incluso cuando las circunstancias parecen sombrías. Significa confiar en la bondad de Dios, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Como dice el versículo de 1 Pedro 1:8, a quien amáis sin haberlo visto, y aunque ahora no lo veis, creéis en Él y os alegráis con gozo inefable y glorioso. Este gozo, incluso en medio de las pruebas, es el fruto de una fe que persevera, una fe que confía en el tiempo y el propósito de Dios. Mientras viajamos por la vida, recordemos que la fe no se trata solo del destino, sino de caminar con Dios en cada momento. Cuando mantenemos nuestros ojos puestos en Él, incluso en medio de la incertidumbre, estamos viviendo la verdad de bienaventurados los que no vieron y creyeron. Este patrón de rebelión contra Dios se ve en toda la Escritura, desde los repetidos ciclos de alejamiento de los israelitas hasta las ocasiones en que individuos y naciones enteras perdieron de vista a su Creador. Sin embargo, a pesar de su desobediencia y las consecuencias que enfrentaron, Dios nunca los abandonó. Su amor permaneció constante y su deseo de que regresaran fue inquebrantable. Así como llamó a su pueblo a regresar a través de los profetas, Dios continúa llamándonos hoy. Su invitación no se basa en nuestra perfección o en nuestras acciones pasadas, sino en su gracia y amor ilimitado. Dios no es una deidad distante y enojada que espera regañarnos, es un padre que anhela que sus hijos regresen a Él. Su amor no está condicionado a cuánto tiempo hemos estado lejos o lo que hemos hecho. Simplemente quiere que regresemos con corazones sinceros, buscando su perdón y restauración. Este mensaje de regreso y redención está en el corazón de la historia de Navidad. La Navidad es una celebración de la disposición de Dios a intervenir en nuestro mundo roto y ofrecernos su gracia a través del nacimiento de Jesús. Es un recordatorio de que Dios nos ama profundamente, sin importar nuestro pasado, y que siempre está dispuesto a recibirnos nuevamente con los brazos abiertos. Cuando nos volvemos a Dios, no nos encontramos con un juicio, sino con la calidez de su abrazo. El amor que nos ofrece es inmutable y su deseo de tener una relación con nosotros nunca se desvanece. Nos llama a regresar,
a dejar nuestras cargas y a confiar en su perdón y misericordia. También es importante señalar que la invitación de Dios no tiene condiciones. No necesitamos arreglarnos antes de acudir a Él. Él nos acepta como somos, rotos, defectuosos y necesitados de sanación. Y mientras caminamos con Él, nos transforma, ayudándonos a ser más como Él. Si estás luchando por sentir el amor de Dios, puede ser porque estás escuchando las voces equivocadas. Las voces negativas que te dicen que no eres digno, que te has alejado demasiado o que no tienes redención son mentiras. La verdad de Dios es la única que importa. Él te ve como su Hijo amado y está esperando que regreses a Él. Por eso, hoy reflexiona sobre dónde te encuentras en tu relación con Dios. Si te sientes distante, debes saber que Él te está llamando a acercarte. Si has estado cargando con cargas o dudas, déjalas a sus pies. Sus brazos están abiertos de par en par y su amor es eterno. El amor de Dios por nosotros es profundo, inquebrantable e ilimitado. Sobrepasa nuestro entendimiento y llega a lo más profundo de nuestro corazón. Incluso cuando nos alejamos o vivimos en contra de su voluntad, Él nunca deja de amarnos. El llamado al arrepentimiento no es un castigo, sino una invitación a regresar a la seguridad y la paz que se encuentran en su presencia. Es un llamado a la sanación, la restauración y una relación renovada con el Creador que no desea nada más que nuestra devoción incondicional. Jesús, nuestro Redentor, demostró la profundidad de este amor a través de su sacrificio en la cruz. Él conocía nuestras debilidades, nuestras luchas y nuestros pecados, pero voluntariamente tomó nuestras cargas. Su vida perfecta fue ofrecida a cambio de nuestras imperfecciones. A través de Él, encontramos perdón, redención y la gracia para vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El arrepentimiento es más que simplemente pedir perdón, es una transformación del corazón. Significa alejarse de las conductas y pensamientos pecaminosos que nos separan de Dios y elegir, en cambio, seguir sus caminos. El verdadero arrepentimiento se caracteriza por el deseo de vivir en armonía con Dios, permitiendo que su Espíritu Santo nos guíe hacia la plenitud de su amor y propósito. Incluso cuando fallamos, la gracia de Dios es más que suficiente para restaurarnos. Su perdón no está condicionado a nuestra perfección, sino a su misericordia y al sacrificio de Jesús. La belleza del arrepentimiento es que nos lleva de regreso a los brazos del Padre, donde encontramos amor y aceptación incondicionales. Nunca estamos demasiado lejos para que Dios nos alcance. Hechos 3 y 19 nos recuerda que el momento de volvernos a Dios es siempre ahora. Su deseo de perdonar no es una promesa lejana, sino una realidad presente. En el momento en que elegimos volver a Él, Él derrama sus bendiciones sobre nosotros, refrescando nuestras almas y renovando nuestros espíritus. No hay mayor alegría que ser restaurados a aquel que nos creó, que nos conoce íntimamente y que nos ama profundamente. No importa en qué parte de tu camino te encuentres, no importan los errores que hayas cometido o la distancia que hayas sentido de Dios, sus brazos están abiertos de par en par. Él ve tu valor, tu potencial y tu necesidad de su gracia. Eres valioso para Él, y Él siempre está listo para darte la bienvenida nuevamente con amor, gracia y la promesa de una nueva vida en Cristo.